Ya es nativa de Cuba, pero desarrollada en Estados Unidos y realmente ya tiene nacionalidad global. Es miembro de la junta directiva del FAI Chocolate Industry Association. Fue nombrada como Bear Foundation Best Chef Mid-Atlantic Region. Es la primera chef latinoamericana en ganar este honor y también fue la primera chef invitada a cocinar en la Casa Blanca cuando estaba como presidente Barack Obama. En 2018, el New York Big Chocolate Show incorporó a Presilla en su programa Legends of Chocolate. En 2013, su obra maestra, Gran Cocina Latina, The Food of Latin America, fue reconocida como Cookbook of the Year y como Best General Cookbook por la International Association of Culinary Professionals. Autora de una serie ilustrada sobre las culturas y cocinas indígenas de América Latina, sobre las tradiciones navideñas del Caribe hispánico, y un reciente libro sobre los pimientos o los chiles, como los conocemos nosotros, de las Américas, ganador de un premio. Del Premio International Association of Culinary Professionals, la mayor organización de profesionales culinarios del mundo. Interesada en temas de género, ha escrito sobre las mujeres mayas en la elaboración del cacao y chocolates artesanales en Guatemala para el Miami Herald. Su libro seminal, The New Taste of Chocolate, A Cultural and Natural History of Cacao with Recipes. Ha inspirado a innumerables amantes del cacao y chocolate a profundizar sus conocimientos sobre el cacao fino en América Latina. Actualmente trabaja en una tercera edición ampliada de este libro y una memoria de trabajo. Yo quisiera, además, aprovechar la oportunidad para decirles que yo tomé el primer curso del International Tasting Institute del cacao, con un resultado muy interesante, y precisamente en México solamente existían hasta el año pasado 2 personas que habían tomado estos cursos. Maricel nos hizo el honor de estar en el Festival del Chocolate el año pasado, dando el curso 1, y si logramos que este festival se dé este año, pues estaría generándose el curso 1 y el curso 2. Maricel, bienvenida, muy agradecido contigo por la oportunidad de escuchar tu presentación el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Una reflexión en los tiempos de la pandemia sobre el cacao y el chocolate en Tabasco. Me parece un tema fascinante que todavía hay que explorar. Mi visita a Tabasco realmente me abrió los ojos ante un panorama que yo esperaba, pero que realmente fue más allá de mis expectaciones, de ver una cultura chocolatera y cacautera vibrante, antiquísima. Mi visita fue enriquecedora desde todos los puntos de vista y solamente deseo regresar y tomar las riendas de esta aventura. Me conocen, como explicó Pepe en ese sumario tan bien hecho, que te lo voy a pedir prestado porque está realmente pensado. Mi viaje a Tabasco, fui a trabajar esencialmente en los cursos del International Institute of Cacao and Chocolate Tasting. Yo hago muchas cosas, pero mi viaje a Tabasco tenía un foco, dar los cursos del nivel 1 y 2, solamente pudimos hacer el 1 y me alegro porque todos los estudiantes venían agotados de los días del festival. Y Pepe, te agradezco muchísimo que hayas venido al curso y que hayas prestado atención, que hayas sacado tan buena nota, porque yo sé que habías trabajado muchísimo en la organización y la ejecución del festival, que es algo serio. Este festival del chocolate de Tabasco es realmente un gran salón del chocolate, no tiene nada que envidiarle a los que se hacen en Perú o los que se hacen en París. A mí me pareció completo. Pero los estudiantes no esperaba la reacción de que estuvieran animados a tomar este curso después de todos esos días de tensión y de gran trabajo. Pero para mí fue una experiencia increíble y realmente pensé que debería haberme sacrificado y haber hecho el nivel 1 y el 2. Pero sé que esto se va a hacer este año. Tengo toda la confianza que vamos a poder hacerlo. Pero ahora les explico un poquito a los que no me conocen
que trabajo desde hace varios años en el International Institute of Cacao and Chocolate Tasting, que es el primer instituto acreditado donde enseñamos la cata de cacao y chocolate, pero también la historia, la genética, son cursos muy complejos, ya después les explicaré cómo funcionan. Nosotros manejamos el International Chocolate Awards y yo directamente trabajo en el concurso de las Américas, que siempre ha tenido lugar ya sea en New York o New Jersey. Este año ha sido complicado todo, pero nosotros que tenemos ya 12 pruebas regionales a través del mundo, hemos decidido que sí vamos a seguir este año. De hecho, en Italia nos tomó este tema de la pandemia, pero realmente ya con los productos en el sitio donde estábamos haciendo las pruebas, pero lo que hicimos fue enviar las muestras a los jueces, porque ya eso es algo que estábamos haciendo, hacer la evaluación con jueces que reciben las muestras y hacen sus evaluaciones en sus casas. Y realmente estamos preparados y nos sirvió muy bien porque pudimos mandar las muestras. Vamos a hacer lo mismo con el concurso de Europa, que ahora estoy esperando la caja de muestras de Alemania. Y así vamos a hacer el de las Américas. Yo pensé que quizás para finales de septiembre ya pudiéramos estar en vivo, reunirnos, pero si no es así, vamos a hacerlo. Vamos a enviar las muestras por correo y eso quiere decir que a todos los que estén interesados en entrar al concurso, yo me voy a comunicar con Pepe, sobre todo para la gente de Tabasco, para que estén enterados de cuándo vamos a recibir las muestras, cuándo se va a abrir el concurso. Yo realmente estoy tristísima porque siempre he pensado que me gusta ir a los países donde se realizan estos concursos, me gusta hacer la evaluación con mis compañeros en vivo, y todo esto me ha afectado enormemente. Nuestras clases, teníamos clases programadas para las Filipinas, inclusive para la China, que han tenido que ser canceladas. Y quizás comencemos a hacer algo en línea, no estoy segura de cuándo va a ser eso, pero es algo que creo que debe hacerse. Como les explicó a Pepe, somos 3 fundadores, está Martin Christie en el Reino Unido, Mónica Meschini en Italia y yo en los Estados Unidos. Yo estoy en el mismo borde entre New Jersey y Nueva York. Este centro de aprendizaje está acreditado, es el primero con acreditación en el Reino Unido, con 3 niveles, pero realmente con 3 niveles muy diferentes de intensidad. Estamos trabajando en los módulos del nivel 4, donde vamos a hacer una evaluación de cacao más intensa, así como la de chocolate, vamos a hablar de genética, historia. Los módulos puede ser que nos lleven a diferentes países, y yo estoy pensando que uno de los módulos va a tener que ver con Tabasco. Vamos a ir a Tabasco a hacer uno de los módulos 4. Hacemos consultoría, mercadeo, hacemos perfiles. Y tenemos en este momento, yo creo que más de 1.500, cuando escribí esto eran 1.000, ahora tenemos casi 1.500 estudiantes internacionales, contando a los de Tabasco. Y nos basamos en un sistema de evaluación sensorial. Es algo en el que Martin Christie ha trabajado por mucho tiempo y que todos hemos contribuido a llevarlo a esta forma. Es un mapa de sabores, también tenemos aquí un mapa de defectos, que es muy interesante. Esto es un mapa que yo le entrego a todos los estudiantes cuando empiezo mis clases. Pepe, tú tienes el tuyo, ¿verdad? Lo tienes bien cuidado. Claro. Sí, tienes que colgarlo en la pared de la oficina. Pero se trabaja en línea. O sea, todas las degustaciones se evalúan de acuerdo con este mapa, que es complejo, es interactivo, y los estudiantes aprenden a manejarlo para hacer sus propios perfiles de los chocolates que ellos, si son chocolateros, los chocolates que ellos hacen, sino para hacer pruebas de grupo.
puedes tener un perfil personal, pero también puedes tener un perfil de grupo. Y eso es algo que se maneja en el nivel 2 y en el nivel 3. Y me parece algo fantástico. Aquí estoy yo en Perú con mis estudiantes del nivel 3, y aquí estamos en Tabasco. Aquí está a la izquierda. Pueden ver muchos de los chocolates que degustamos, inclusive chocolates hechos en Tabasco y en otras partes de México. Y este es el grupo. Esta foto me encanta, de nuestro grupo. Ya Pepe te había despertado ya, ¿verdad? Pepe se tomó una siestecita de vez en cuando, ¿no? Pero lo entendí por todo el trabajo del festival. Y me llena de orgullo. Quiero saber también qué piensan los estudiantes, si es algo que, Pepe, te encargo, que hables con los compañeros, porque realmente he perdido, por todo este tema de la pandemia, he perdido el contacto. Y quisiera saber realmente las reacciones de los estudiantes a este curso. Me pareció hermoso, porque no esperaba tener tantos cacaoteros o chocolateros en el curso. No tenía la menor idea de que iba a encontrarme estrellas allí. Fue maravilloso. Y les cuento de que pienso incorporar, estos son mis libros principales, de los que Pepe les habló. Estoy trabajando en este momento en la tercera edición de mi libro de chocolate, y realmente tengo la esperanza de poder tener un gran capítulo sobre Tabasco. Ahora les cuento un poco mi perspectiva, porque no estamos tratando de minimizar los problemas que estamos viviendo. Yo vivo, como les expliqué, esta es la vista de mi ventana, cuando las magnolias estaban en flor, y atrás pueden ver a Manhattan, está el río Hudson dividiendo a New Jersey y Nueva York. Es una escena idílica de primavera. Ya las magnolias estaban muriendo, vienen otras plantas hermosas. Vivo a 2 minutos del centro de Manhattan y tengo patio, siembro, tengo animales, etc. Pero la realidad, cuando miro por la ventana, es otra. Hay 987.254 casos en los Estados Unidos, y las muertes ya son más de 50.000 en este momento. Y es algo muy serio, ¿no? Nunca lo esperábamos. En New Jersey tenemos 111.000 casos, ya va para 12.000 casos. Estas son cifras de ayer. En Nueva York, imagínense, 292.000 o más. Y no les puedo decir de las muertes. Mi esposo es médico, y estamos constantemente enterándonos de sus pacientes, que son viejitos, la mayoría latinoamericanos, que están pasando muy mal los hospitales, muchos han muerto. Y estas cifras son importantes, pero realmente hay que analizar cuántos latinoamericanos están incluidos en estas cifras. Y el mayor porcentaje de los casos tienen que ver con latinoamericanos, que son gente que están en la primera línea de ataque. Están en las trincheras. Y lo cuento por mis empleados. La mayoría de mis cocineros con los que he trabajado por décadas son de México. Son de México. Y en este momento, mi primer dolor al tener que cerrar mi restaurante, aquí lo tienen, Cucharamama, el día 24 de marzo, es el tema de los empleados. ¿Cómo ayudarlos? Hemos hecho un GoFunding, estamos tratando de recibir los préstamos del gobierno, principalmente porque queremos mantener nuestra empleomanía. Es gente maravillosa, espero que se queden y que sigamos trabajando, pero es un futuro incierto. Mientras tanto, hay que estar en la casa y tratar de encontrar los placeres de la casa. En mi caso, yo soy jardinera, cocino, tejo, también dibujo y tengo animales. Si escuchan gritos de pájaros, es porque esa es la música de fondo de mi casa. Estos son mis animales, las guacamayas y la cotorra. Tengo también pájaros silvestres que vienen a cantarme en la ventana temprano en la mañana. Los perros, así que perdonen, pero es la realidad. Yo me imagino que ustedes también tienen animales, así que si escucho el sonido de algún animal, los perdono, así que perdónenme a mí.
en este caso. Como les conté, dibujo y entonces me la paso pintando al monstruo que se va a comer, que va a destruir al coronavirus. Yo le llamo el Corona Eater. Y mientras esperamos ese Corona Eater, que pienso será la vacuna, por ahora el Corona Eater es el jabón y el agua, que es lo mejor que se puede usar contra el coronavirus. Pienso que hay que crear estrategias inteligentes para el regreso a la normalidad, pero siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social. Siempre eso en mente. En el tema de restaurantes no sé cómo va a ser. Me imagino que los camareros tendrán que usar máscaras. A lo mejor diseño unas máscaras interesantes. No sé cómo van a tomar las órdenes, quizá de forma digital, me imagino. En la cocina, pues imagínense un distanciamiento de 6 pies entre cada empleado. Muy difícil, pero siempre teniendo en cuenta las reglas de higiene que tienen que ser estrictas, el uso de guantes, máscaras como algo cotidiano. Hay que insistir en pruebas y hay que prepararnos para el futuro. En este caso, lo que estamos haciendo, compartiendo información sobre el cacao y el chocolate, principalmente en Tabasco, es una forma de prepararnos. Hay que entender también, en el tema de Tabasco, cuáles son las estrategias o la estrategia regional frente a las nuevas tendencias del mercado. Hay que pensar en Tabasco de cara al futuro, hay que prepararse para el momento en que podamos invitar a los chocolateros, a los bomboneros, a los pasteleros a visitar a Tabasco para que conozcan las maravillas de Tabasco, para que conozcan el cacao y el chocolate en su entorno. Para mí es fundamental entender que los retos y los avances son los que definen las estrategias. En el caso de Tabasco, ¿cuál es el reto? Entender que el cacao fino se cultiva para hacer y comer chocolate fino. Entonces, no hay manera de cultivar un mal cacao y pensar que va a crear un buen chocolate. Y entender que el futuro de cacao, el futuro del cacao fino es el futuro de Tabasco. Allí es donde el cacautero tabasqueño, el chocolatero va a encontrar la prosperidad. Pero yo lo que veo es que no hay una clara diferenciación de precios entre el cacao bulk y el cacao fino. Y yo pienso que los agricultores no van a cultivar cacao fino a menos que tengan incentivos. Para eso hay que reconocer que cada paso en la producción debe tener un solo propósito, que es alcanzar el potencial de sabor de cada cacao. Hay que convencer al consumidor para que pague más por el chocolate. Y se necesitan estrategias coherentes para llegar a una amplia gama de consumidores, pero que estamos hablando de varias personas. Yo pienso que lo primero que hay que dominar es la definición de lo que es el chocolate y el cacao fino. Y aquí le estoy compartiendo nuestra definición del instituto. Decimos que el sabor de un chocolate fino depende de la calidad y el sabor del buen cacao, y por ende solo un cacao fino tiene el potencial de convertirse en un chocolate fino, que tiene que demostrar lo siguiente, tiene que tener ese chocolate que se hace del cacao fino, tiene que tener complejidad y riqueza, tiene que tener notas variadas y distintivas de sabor en armonía y balance. Yo siempre lo digo, cuando prueben algo, si es ácido, está en balance, porque algunos dicen, bueno, es ácido, no nos gusta. Bueno, pero si está en balance, está bien, perfecto. Magnifica otros sabores. Armonía y balance, un retrogusto limpio y prolongado, que podamos sentir el sabor del chocolate, a veces hasta 20 minutos. Y un perfil de sabor que no se pueda recrear fácilmente usando otros cacaos. Y por lo más importante, un perfil libre de defectos que no secuestren esa experiencia sensorial, como la pobre fermentación, la contaminación y otras notas de sabor no deseables. El chocolate fino solo se puede hacer con cacao fino. Ahora, una vez que se domina la definición de lo que es un cacao fino, hay que hacerse varias preguntas. Lo principal para hacer campañas de promoción del cacao y el chocolate en Tabasco. ¿Para quién trabajan? ¿Para quiénes trabajan? ¿Para los exportadores?
para las empresas multinacionales de alto volumen, para compañías artesanales locales pequeñas en zonas cacauteras, para compañías que apuntan a mercados gourmet de nicho, muy importante, para empresas nacionales, cada día van creciendo. ¿Y qué necesitan? Yo pienso que esencialmente para convencer al consumidor de que pague más por el cacao fino, hay que tener estrategias coherentes para atraer primero los fabricantes de chocolate, pero también esos chocolateros tienen que llegar al consumidor con un mensaje coherente. Y ustedes como cacauteros y chocolateros en Tabasco, si quieren vender ese cacao, si quieren vender ese chocolate, tienen que ayudar a los que compran a poder vender ese producto. Y muy importante, y en mi trabajo en Venezuela, yo creé la primera ruta de cacao en Venezuela, y me siento muy, muy orgullosa de ese trabajo, porque hay muchas rutas de cacao que se han creado a partir de esa, inclusive en Tabasco, pero hay que entender quiénes son las puntas de lanza del sector alimentario que compran chocolate fino. Yo, cuando empecé a hacer la ruta del cacao, dividí a los Estados Unidos en cuadrantes y me dediqué a investigar quiénes eran los líderes en la pastelería, los chefs más importantes, no solamente los que compraban cacao, porque yo estaba trabajando con una compañía chocolatera. Y la compañía chocolatera, por supuesto, estaba interesada en los chefs, los pasteleros y los bomboneros finos. Y creamos toda una campaña. Nos dedicamos a varias regiones de los Estados Unidos. Hicimos como 4 rutas de cacao, si no me acuerdo mal, creo que 4, o quizás ellos sin mí hicieron alguna otra. Pero, por ejemplo, cuando hicimos la ruta del cacao de la zona de Nueva York, pues, bueno, invitamos a los mejores pasteleros, los mejores chefs, inclusive a uno que se llama Bill Joseph, un pastelero genial, que se convirtió en el pastelero de la Casa Blanca durante varias administraciones, un tipo excelente, fabuloso. Bueno, fue uno de los primeros que visitó a Venezuela. Ahora, en el tema del chocolatero, que es muy importante porque es el que compra el cacao, hay que ver a quién acudimos, a quienes traemos a que se enamoren de Tabasco a comprar el cacao. Una persona a la que yo admiro es Stéphane Bonat, de Voiron, en Francia. Aquí está él con su stand en el Salón de Chocolate de Tokio, orgullosamente mostrando los premios que ganó con el International Chocolate Awards. Pero yo considero de que él es el individuo, para mí, que epitomiza al buen profesional que se interesa por algo más que los sabores básicos. O sea, la mayoría de los compradores están interesados en el amargor, la acidez, la astringencia, la carencia de defectos como el moho, pero hay otros como Bonat que quieren saber mucho más. Y Bonat siempre estaba interesado en los cacaos singulares, de genéticas especiales, y también está interesado en la matriz cultural del cacao, el terroir, su historia, los agricultores que lo cultivan, la geografía. Y estos son los compradores, como este individuo, hay muchos más que podría nombrar, son los compradores que Tabasco se merece. Y para esos chocolateros hay que tener una información específica. Yo aprendí en los viajes a Venezuela y luego viajes a Perú y a otros sitios que entendí exactamente lo que querían los pasteleros y los bomboneros. Quieren viajes de inmersión. No comprarían el chocolate si no lo entendieran desde su punto de vista geográfico, de su matriz geográfica y cultural. Pues aquí está el grupo, por ejemplo, trabajando en el secado de chocolate. Aquí está Emily Luchetti, una pastelera fabulosa de San Francisco, que ahora ya está haciendo su propio chocolate, sembrando una planta de cacao. Aquí abajo haciendo chocolate artesanal en la península de Paria y realmente disfrutando de la experiencia, buscando contexto, siempre la diversión, las oportunidades interesantes de diversión y de ver, de estar con la gente, de compartir. Eso fue algo que realmente impactó
a la gente que llevé, a los profesionales que llevé a Venezuela. Aquí en Perú, visitar a las mujeres de Lama, que tienen una cultura ancestral interesantísima, o entender cómo funcionan las chocolateras artesanales. Aquí está en la moto llevando su chocolate, un grupo de mujeres en la zona de San Martín, cruzando un río en unas barcazas, una especie de balsa, pero fue una experiencia, la aventura. También, si vas a una zona de cacao, ver qué tipos de artesanías se elaboran. En muchos casos, las mismas cacauteras y chocolateras artesanales también hacen otras artesanías. Por ejemplo, esto es en Chasuta, en la Amazonía peruana, hace una cerámica espectacular. Pero todos, a pesar de que pasarla bien, entender a la gente, ir a las fincas, todo eso importa. Todos buscan los cacaos singulares. Y ahí, buscar estos cacaos singulares, la genética, los avances en la identificación genética del cacao son un arma para la diferenciación regional, también para la propagación responsable. ¿Qué vamos a sembrar? En escena, cacaos finos estelares como los criollos venezolanos, que a pesar de todos los problemas siguen recibiendo una gran atención y se pagan buenos precios por ellos. El blanco de Piura, de la zona norte del Perú. El chuncho de la Amazonía peruana, de Cusco principalmente. Y selecciones regionales de Colombia. Por ejemplo, el Arauquita 5. Esa es una amiga mía, Elizabeth Agudelo, tiene una finca preciosa, Villa Gaby, en Arauquita. Ella ha identificado un cacao regional, un cacao que su padre encontró en la finca, que se llama Arauquita 5, y que muchos chocolateros importantes están comprando ese cacao para hacer barras de origen único. Para hacer todo esto hay que entender un poco la genética. Tenemos que entender que en el 2008 cambió el sistema de clasificación del cacao, que siempre se hablaba, el viejo paradigma es criollo, forastero, trinitario. El criollo es el Rolls Royce, con las semillas blancas, los cotiledones blancos, sabor a nuez, sin acidez extrema, ni amargor. Y el trinitario, que es un híbrido de los dos. Pero eso paró en el 2008. Y realmente no se debe usar la palabra forastero. No se debe usar. Entonces tenemos aquí, a partir de 2008, un sistema de clasificación nuevo de Juan Carlos Montemayor, un genetista venezolano que trabaja en los Estados Unidos, con estos nuevos grupos. Son grupos genéticos. Amelonado, que es el cacao, que vendría a ser el calabacillo, que está en todas partes en Tabasco. El nacional, que es el cacao icónico del Ecuador. El criollo, que lo tienen ustedes y que lo tiene todo Centroamérica, y que también lo tienen los venezolanos y partes de Colombia. El Contamaná, el Curaray, el Guyana, Iquitos, Marañón, Nanay, Purús. Y hay 3 nuevos grupos del Perú y 2 del Ecuador. Pero todos estos cacaos son de las Américas. O sea, el cacao es nuestro. Realmente nuestro. Este es el grupo que trabajó en el genoma del cacao. Aquí está, aquí tienen a Juan Carlos y su equipo. Esto es en Miami, en la estación experimental del Departamento de Agricultura en Miami. Está en el laboratorio. Pero es importante manejar estos conceptos. El cacao es latinoamericano, pero el cacao, su punto de origen es la Alta Amazonía peruana. No la peruana, en realidad la Alta Amazonía, que también comprende partes del Ecuador. Tenemos que entender esto. Las muestras más antiguas del uso de cacao, que se ha podido investigar mediante tratamiento de las cerámicas que se han encontrado en varios sitios precolombinos, muestra que, por ejemplo, hay trazas de cacao en objetos excavados en Santa Ana, la Florida, en un asentamiento precolombino cerca del pueblo de Santa Ana Palanda, en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, a 3.040 pies de altura, en la ladera oriental
Y eso indica que, tengo que haber estado loca anoche tratando de traducir, porque esta presentación estaba toda en inglés, se puse a traducir y yo creo que ya estaba quedándome dormida, tengo que arreglar todo eso, es un disparate. Encontraron objetos en este sitio precolombino del formativo temprano Mayo Chinchipe Marañón, y aquí tienen, bueno, no pensaba que tenían los objetos, pero son objetos increíbles. Realmente los arqueólogos estuvieron años trabajando con estos objetos y hasta que encontraron las trazas de cacao. No fue fácil. Trataron de hacerlo de la manera en que se ha hecho siempre, sobre todo en Mesoamérica, buscando las trazas de teobromina. Y no lo pudieron hacer. Después empezaron a buscar el ADN antiguo y a mirar los corpúsculos de almidón que encontraron en las piezas de cerámica, y así pudieron determinar que esas piezas que encontraron, esas cerámicas que encontraron en un sitio ceremonial, contenían trazas de cacao. Entonces, la forma de las cerámicas demuestra que se usaban para contener líquidos, y obviamente la inferencia es que se usaba el cacao para hacer bebidas en esa zona. Pero estamos hablando de algo muy temprano, inclusive más antiguo que las pirámides escalonadas de Egipto, imagínense. Ahora, ¿eso qué significa para ustedes, para la gente de Tabasco, que son de Mesoamérica y que siempre han tenido un gran orgullo, ¿no? Tabasco, cuna del cacao, Mesoamérica, cuna del cacao. Bueno, hay que seguir diciéndolo, porque ustedes tienen una historia ancestral importantísima. Y ese caso de que el cacao es de las Américas también tiene implicaciones para Tabasco. Y Latinoamérica tiene que ser punta de lanza en el tema de marca país y darle una lección al mundo, creando alianzas estratégicas para llegar a los mercados internos e internacionales. Y tenemos que decir, somos la cuna del cacao, es nuestro tesoro ancestral y una marca de distinción, aunque el cacao no haya surgido en Mesoamérica, haya llegado en época prehistórica a esa zona. Sí, tenemos que entender que eso es verdad, que se han encontrado restos muy antiguos en lo que es hoy Ecuador, pero los silenciosos jardineros de la historia, que son de los que no sabemos nada, porque no hay documentos, que fueron los que llevaron el cacao criollo a Mesoamérica. Bueno, ellos encuentran su voz en Mesoamérica, en las mujeres principalmente, que todavía trabajan el cacao de maneras ancestrales, es muy importante. Y yo siempre enseño esta imagen. Este es el tema del glifo. Aquí tienen el glifo del cacao, pero aquí les doy una cronología de lo que se ha encontrado en Mesoamérica. Por ejemplo, lo más reciente viene a ser el hallazgo de esta maravilla, de esta jarra cerámica que contenía cacao en Belice, 500, actually, es después de Cristo. Luego se han encontrado los más antiguos en el valle de Ulúa, de 400-1500, residuos también en sitios olmecas, en el Manatí, y en San Lorenzo, de 1800 al 1000, esto debería ser 1000. Lo más antiguo que tenemos para Mesoamérica, de 1900 a 1500, son residuos de cacao en la cerámica Mocaya, en el Paso de la Amada de Chiapas. Pero lo de San Lorenzo es muy interesante. Yo tuve un gran amigo, Michael Coe, autor de la verdadera historia del chocolate con su esposa Sophie Coe, pero él es el gran experto en el tema olmeca. Aquí está él, en el sitio de San Lorenzo. Lo interesante de San Lorenzo es que se han encontrado vasijas como estas, que contenían trazas de cacao. Se encontró que de todas las vasijas que se excavaron
en San Lorenzo y la Loma del Zapote, eso ya es en Veracruz, pero acuérdense que Veracruz está íntimamente ligado a Tabasco, todas las piedras olmecas venían de Veracruz, se encontró la presencia de teobromina en 17% de las muestras. Eso es algo muy importante. Entonces imagínense todo el trabajo que hay que hacer en Tabasco, porque este es un trabajo reciente de buscar las trazas de teobromina, buscar trazas de cacao a través de los corpúsculos de almidón o del ADN antiguo, pero imagínense una zona como Tabasco, que tiene sitios olmecas, Maya Chontal, Soquenagua, hay mucho que hacer. Y lo hermoso de todo esto, imagínense llevar un grupo de chocolateros o de pasteleros a Tabasco y encontrarnos con que tenemos la venta cerca de Villahermosa. Tenemos también el parque creado por Carlos Pellicer en el centro de Villahermosa, una cosa increíble. Para mí fue realmente emocionante porque yo siempre conversaba sobre los olmecas con mi amigo Michael Coe y siempre empecé en Veracruz, viajé a Veracruz a ver las canteras de donde se sacaba la piedra que luego se llevaba a Tabasco para hacer estas grandes esculturas monumentales, pero estar ahí, las he visto en museos, las vi en el Museo de Veracruz, en el Museo de Antropología en Ciudad de México, pero estar ahí a cuerpo presente, este es el individuo que creó, este es Carlos Pellicer, que creó este increíble parque en la naturaleza, todo también cuidado, también presentado. Y luego, otra maravilla, yo me imagino llevando a un grupo y decir, bueno, vamos a una finca por la mañana, por la tarde, o quizás por la noche, vamos al museo regional de antropología y también de arqueología Carlos Pellicer, Cámara, encontrarnos con piezas, una pieza olmeca, una pieza maya, interesante, es un mono, tiene cacao, siempre se asocia el mono con el cacao. Este es Pepe Nieves. A la entrada del museo nos abrieron el museo, a nuestro pequeño grupo. Este es un incensario maya. Y luego encontrarme con la cultura zoque, que no la conocía lo suficientemente bien. Me fascinó la expresividad de las esculturas, de los incensarios. Y luego estuve en el sitio arqueológico de Malpasito, en Huimanguillo, en Tabasco. Fui con Pepe Nieves, ver las ruinas. Estamos solos allí totalmente. Me parece que es un sitio de enorme interés turístico. La zona completa es una zona importante cacautera. Y su belleza, la belleza del paisaje y al mismo tiempo la belleza de las ruinas, me pareció extraordinario. Todo eso lo tienen ustedes. Y luego, ¿quieres algo maya? Bueno, te vas a Comalcalco y ves las ruinas en la zona arqueológica maya de Comalcalco, todo de ladrillo, algo extraordinario. Y para mí, Comalcalco, que es una de las zonas cacauteras más importantes de la región, es un sitio a la que yo llevaría a mis grupos. Si tuviera que escoger un lugar para empezar, lo haría en Comalcalco. Además de esa historia precolombina importante, tiene una relación con la cultura maya, y luego con los chontales, que son los descendientes. Chontal es una palabra que los mexicas usaban para llamar a los extranjeros, eran los chontales. Esa cultura chontal está viva en la cocina, en el cacao, en tantas cosas, pero hay que entender a Tabasco también después de la conquista. Me encanta esta imagen de Cortés y Marina. Sin ella no hubiera conquistado México. Pero hay que entender también que a veces vamos a un pueblo como Comalcalco y vemos grandes tradiciones y pensamos, ese pueblo es muy antiguo. Bueno, San Isidro de Comalcalco fue fundado en el 1827 y pero para el 1890 ya había 48.723 hectáreas de cacao. Ese es un mapa. Parece un mapa medieval, pero no es un mapa posiblemente del siglo XIX, de la fundación de Comalcalco. Eso es algo fantástico. Es un
es un recurso importantísimo para llevar a los compradores, a los chocolateros, a los que compran cacao, obviamente, pero también al pastelero, al bombonero, que son los clientes del chocolatero. Una finca espectacular, finca La Luz, una familia, la familia Volter. Estuve con la esposa de Alejandro Campos, una de mis alumnas, una mujer maravillosa, que cuida de esa finca de una manera espectacular. Es casi un jardín botánico, pero tiene un museo hermosísimo donde tiene toda una serie de elementos, de vasijas de barro antiguas, de metates. Tiene es algo impresionante, equipo que usaba su abuelo, Otto Volter, un inmigrante médico alemán que llegó a esta zona y está en esta finca para el 1930, que es una época de auge para el cacao en Comalcalco. Esto me interesa, me encanta. Y luego está, no sé cómo le dicen allá, pero nosotros llamamos una canoa de fermentación, una barcaza de fermentación, que es algo muy tradicional. ¿Cómo se llama? Toya. La toya. La toya. Nosotros le llamamos la canoa de fermentación, porque parece una canoa, pero es algo espectacular, porque está labrada de un tronco, de un solo tronco. Y la toya de la finca La Luz es excepcionalmente hermosa. Ahora, hablando de Chocolates Volter, de Alejandro Campos y su esposa, quiero enfatizar que estos son personajes que están totalmente dedicados a conservar la historia del cacao en Tabasco y realmente ponerla en buen uso para crear una marca, no solamente marca país, sino una marca regional. Y ellos, en colaboración con el gobierno regional y el gobierno federal, han trabajado para la denominación de origen del cacao Grijalba, que son 3 zonas: Chontalpa, el centro y la sierra. Y aquí están las comunidades que están envueltas en esto. Esto es un proceso. Están trabajando todavía. La denominación existe, pero están haciendo un trabajo trayendo expertos, realmente identificando los cacaos ancestrales, las formas de fermentación correcta para los diferentes tipos de cacao. Es una labor hermosísima y yo realmente los felicito a todos porque no todo el mundo, en el mundo del cacao, no existen muchas denominaciones de origen. Yo he trabajado en la República Dominicana con 2 y me parece algo interesantísimo, pero tener una denominación de origen de cacao Grijalba me parece importante. Ahora, quería comentarles, yo como cocinera, y cuando veo esto casi me pongo a llorar, porque no sé, me imagino que este restaurante, la cevichería en Villahermosa, estará cerrado como el mío. Extraño los fogones. Pero el otro tesoro de Tabasco es la cocina. La cocina que es extraordinaria en una zona tropical, donde tienen variedad de todo, y además una cocina con un gran sazón. Para nosotros cocineros latinoamericanos, el tener buen sazón, quiere decir tienes un buen punto en la cocina. Tuve una experiencia maravillosa en la cevichería en Villahermosa, pero yo creo que para mí ese fue el momento culminante en mis aventuras en Tabasco. Después de pasarme un día entero viendo cacao, me comieron los moscos, como le dicen ustedes a los mosquitos, me acribillaron. Estuve cocinando, estuve con una cocinera chontal en la finca La Luz. Y fue una experiencia increíble porque cociné por primera vez el peje lagarto, que es el peje icónico, el pez icónico de Tabasco. Y para mi sorpresa, nosotros en Cuba tenemos también nuestro peje lagarto, le llamamos manjuarí, que es una palabra taína. El manjuarí era el pez sagrado de los indios taínos, y todos los libros de historia hablan sobre el manjuarí. Qué maravilloso el manjuarí, qué antiguo el manjuarí, cómo luce de raro el manjuarí, pero nadie habla del sabor del manjuarí.
porque nunca comí manguarí en Cuba, hasta que llegué a Tabasco y primero cociné y comí pez de lagarto en verde, una salsa deliciosa con hojas verdes. Y también aquí me ven preparando un tipo, nosotros le llamamos el sofrito, que es la base para el caldo este verde maravilloso en que se prepara. Primero se hierve, pero luego se adereza con el caldo verde. Y para mí también otro evento que es clave en crear marca regional y traer a todos los segmentos de la industria cacautera y chocolatera bajo un solo techo es el Festival del Chocolate de Tabasco. Y pienso que, como les expliqué antes, que no tiene nada que envidiarles al Salón de chocolate, del cacao y chocolate del Perú, que es muy bueno, es uno de los mejores del mundo, diría yo, el Salón de Chocolate en París, que no tiene la esencia viva de estar en un sitio donde se produce el cacao y donde se hace el chocolate con ese cacao. A mí me emocionó, y me emocionó la parte artística. Una de las cosas que más me gustó es ver a los artistas presentando sus obras. Este es uno de los cuadros que tenían en exposición. Yo lo hubiera comprado, encantada. Ya en ese momento había estado viajando por muchos países, ya estaba corta de fondos, pero yo hubiera salí con muchas cosas, pero yo hubiera llevado unos cuantos de estos cuadros. Bajo un solo techo, ver a los cacauteros, a los chocolateros, a los artesanos, a los estudiantes. Aquí están todos, aquí está Alejandro Campos, tenemos estudiantes haciendo presentaciones, tenemos productos artesanales hechos con cacao. Y algo que me encantó fue ver las demostraciones de mujeres artesanas. Por ejemplo, esta señora creo que vino de Morelos, no me acuerdo exactamente, pero no era de Tabasco. Hizo una preparación que me encanta, ella la llama agua de barranca, que me recuerda a otras bebidas tradicionales que he probado en otras partes de México, pero también ahí en el festival teníamos el pozol, el pinol, teníamos también cosas con pataste, que es el teobroma bicolor, un tipo de chocolate hecho con pataste. Lo había visto en Perú y en otras partes, pero no sabía que en Tabasco lo preparaban. Y algo que me fascinó, que es el cacao con chamoy, y aquí me ven a mí, no saben cuántas mazorcas de cacao me comí con chamoy. Para mí todo esto es importante, y sí, para mí esta es la vida misma. Ir a un sitio donde el cacao sea parte de la cocina tradicional, donde pares en cada esquina, tienes calor, te tomas un vaso bien refrescante de pozol, donde puedes ir a una cocina tradicional y ver cómo el cacao es parte de la vida misma, junto con el maíz. Ver que las mismas cacauteras y los chocolateros hacen artesanías, que hay una integración de los individuos con su entorno geográfico y entorno cultural. Bueno, eso es parte de esa marca regional del cacao de Grijalba, del cacao de Tabasco, que es importantísima, porque esas son las vivencias que el que va a comprar cacao, el que va a comprar un chocolate hecho con cacao de Tabasco, se lleva a casa y se convierten en estrategias de mercadeo. Parece que no es así, pero lo es. Cuando yo empecé a llevar a chocolateros, bomboneros, pasteleros a Venezuela, cuando regresaban a los Estados Unidos, ellos usaban todas esas experiencias en preparar recetas, en vender productos. Por supuesto, empezaron a comprar cacao venezolano, empezaron a comprar chocolate hecho con cacao venezolano, pero integraban esas experiencias, esa vivencia en su estrategia de mercadeo. Y yo considero que ustedes son privilegiados. Ustedes en Tabasco lo tienen todo. Y lo tienen todo para enfrentarse a un momento muy difícil
en la historia de la humanidad. Y no hay que, esto no debe minimizarse. Estamos viviendo algo sin precedentes. Solamente la gente que vivió la influenza española en el 1917 al 18, inclusive hasta el 19, saben exactamente lo que significa una pandemia. Nosotros no estamos preparados, no tenemos experiencia y creemos que todo se va a acabar en un día. No se va a acabar en un día hasta que no haya una vacuna y les cuento, no todas las enfermedades virales tienen vacuna. El tema se arregla de muchas maneras, pero tenemos que tener conciencia de que tenemos que ser proactivos. El tema de la higiene, importantísima. Si tenemos que vivir con máscaras, lo hacemos. Si tenemos que tener separación, hacer viajes turísticos a Tabasco, manteniendo la separación entre los participantes, trabajando con restaurantes que quieran mantener un buen sistema de higiene, todo eso es posible. Pero sobre todo, trabajar en planear para la apertura, porque la apertura va a llegar. Y este es un tiempo que tenemos, tiempo para leer, tiempo para reflexionar, tiempo para prepararnos. Manejar el tema, por ejemplo, el tema de Zoom, el tema de estas teleconferencias. Yo estoy agradecidísima porque hasta ahora no lo había necesitado, es increíble. Yo solamente hablo en Skype, con WhatsApp, con mis socios, pero cuando tengo algún tipo de conferencia, por ejemplo, los mítines del board nuestro de FCIA en los Estados Unidos, que todo es por teléfono, ni siquiera usamos teleconferencia. Y yo creo que esta es la forma del futuro. Yo veo por Facebook que la gente está dando clases, que están activos. En junio vamos a tener una teleconferencia así, grande, con chocolateros en los Estados Unidos. Yo me voy a dedicar a avisarles cuando exista algo interesante. Yo me imagino que tendré que hacer algo con España, porque se suponía que yo estuviera en España el día 17 tenía clases, empezaban el 24 de marzo y tenía billete para ir a España el día 17 y no pude ir, pero tengo que inventarme algo. Pero yo creo que esta forma de comunicarnos es una forma muy inteligente. Y nos estamos preparando, estamos dándonos el tiempo. Yo, por ejemplo, leo insaciablemente, me he dedicado, mi vida doméstica es muy activa, además de todos los animales que tengo en la casa y los silvestres que alimento, me dedico a hacer una buena ama de casa, a hacer limpieza, pero también y a cocinar. Estoy cocinando cosas maravillosas de toda Latinoamérica y también de Asia, porque la tienda más cerca, que es la más limpia, es japonesa de Hokkaido. Y por lo tanto estoy comiendo, ahorita voy a empezar a hablar como japonesa. Pero los platos me salen muy bien. Pero me refiero que hay que vivir en el presente. Y una de las cosas más hermosas de estar en casa y de poder dedicarle tiempo a cosas que me interesan es la lectura. Me he dedicado a leer manuscritos, por ejemplo, de la conquista de las Américas por los españoles, mis manuscritos medievales, que tengo una colección de facsímiles maravillosa, y leer sobre cacao, sobre chocolate, temas técnicos, leyendo artículos en línea, cosas profundas, técnicas importantes, porque hay que prepararse. Hay que prepararse para el futuro y yo espero que ese futuro cada vez esté más cerca de nosotros, pero hay que tener paciencia y hay que tener conciencia de que esto es para largo rato y que es un tema de enorme importancia espiritual, económica. Vamos a salir de esta crisis y vamos a darnos el tiempo para prepararnos. Y mientras tanto, yo, enamorada de Tabasco, que viva Tabasco, esa es una de las obras de arte que fotografié en el festival de chocolate de Tabasco, y me emociona ver imágenes como esta y de pensar que vamos a regresar a un festival mucho más complejo, mucho más rico en experiencias. Ojalá que sea este año, y si no, ya se creará otro a principios del siguiente. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una experiencia
muy rara, pero al mismo tiempo muy agradable e importante para mí. Maricel, no, muchísimas gracias a ti. Créeme que la verdad es que es una experiencia muy interesante para todos nosotros. Déjame comentarte que hemos estado viendo los mensajes que están mandando y sorprendidos porque estamos encontrando gente que está hablando de España, mandando mensajes, está hablando de Colombia, mandando mensajes, están mandando mensajes de Estados Unidos. Entonces, bueno, la repercusión de tu conferencia fue por demás interesante. La verdad es que a mí me encantó conocerte cuando tuvimos la oportunidad de estar en el festival. Muchas veces, déjame decirte que la gente dice que yo sé mucho de turismo porque he viajado mucho, pero lo que más he aprendido yo siempre es cuando yo recibo gente en mi tierra. Porque cuando tú ves la expresión de sorpresa, de agrado, de reconocimiento, de admiración hacia las cosas que uno tiene, que uno ve tan normales, uno genera una reflexión. Y a pesar de que pues soy un enamorado de mi tierra, ver a través de tus ojos y escuchar a través de tu voz las expresiones que tú tenías hacia mi tierra, la verdad que me encantaron. Déjame decirte que ya leí el libro de Chocolate de Michael y Sophie Coe, y la verdad que también muy interesante, y vuelve a refrendar esa importancia de Tabasco en el sentido de que la historia que tenemos aquí viene con zoques, olmecas, mayas, aztecas, y que hayamos sido ese centro de intercambio comercial entre todas estas grandes culturas, pues refrenda ese enorme potencial que tenemos, no solo para el cacao, sino la historia del cacao, dentro de las cuales formamos pues una parte muy importante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Maricel. Yo le voy a pedir a Carlos que nos lea algunas de las preguntas por si las puedes ir respondiendo. Por ahí él tenía la idea de irlas acumulando y entonces ahorita te las va a ir gestionando para que las pudiéramos responder y luego al final abriríamos el micrófono si alguien quiere decir algo en el micrófono. Adelante, Carlos. Muchas gracias, secretario. Gracias, Maricel, por tu plática muy interesante. Gracias, Carlos. De nada. Tenemos una pregunta de Edgar Otero. Esta pregunta dice, ¿este cambio que trae el COVID-19 va a cambiar el comercio de alimentos? Si es así, ¿cómo ve a Sudamérica, Centroamérica? ¿Se busca garantizar la seguridad alimentaria o se seguirá con el mismo modelo de importación de alimentos baratos de países con subsidios? Pero eso es una pregunta muy interesante. Estamos navegando un mar desconocido en estos momentos. Sé por mis contactos en varios países que producen cacao que hay problemas, en otros no. En otros se están llevando las mismas labores y hay importaciones que no han sufrido problemas. Yo me imagino que todo habrá una cadena de problemas, principalmente por el tema del comprador. El que compra, si no puede vender porque tiene problemas en la distribución, pues obviamente eso va a afectar la cadena de valor del cacao. Eso es un tema que todavía no lo sabemos, porque todavía es muy pronto. Hemos estado encerrados, por ejemplo, aquí en esta zona desde el 24 de marzo. O sea, es pronto. También sabemos que hay estados en los Estados Unidos que están ya abriendo la economía. Y yo veo que en el tema de las compras, si son compañías medianas y grandes, van a seguir comprando. Las pequeñas, que tienen inclusive menos problemas porque a veces se trata de dos personas trabajando en su propia casa, seguirán comprando pequeñas cantidades mientras puedan conseguir que los exportadores, que son las personas que compran las grandes cantidades, pues distribuyen en diferentes zonas, por ejemplo, como un cacao, gente de ese tipo, puedan seguir distribuyendo las pequeñas cantidades que los artesanos necesitan. No creo que va a haber cambios en el tema económico, en el sentido de lo que se va a pagar al cacao.
el que tiene buen cacao siempre quizás no lo podrá vender a precios tan altos, porque va a haber un cambio, obviamente. Si no hay tiendas gourmet especializadas, abiertas, que puedan vender esos productos, bueno, que quizás no haya tanta demanda por los cacaos caros. Pero yo creo que esto se va a normalizar paulatinamente. Muchas gracias, doctora Maricel. Tenemos otra pregunta de Franco Lucio Ruiz. Él pregunta, ¿dónde puede encontrar la fuente bibliográfica donde se mencionan los nuevos tipos de cacao? Bueno, hay un artículo si busca a Juan Carlos Motamayor, es algo que yo podría hacer. Si me mandas el correo de esta persona, yo puedo mandarle el artículo. Pero buscando a Juan Carlos Motamayor, vas a encontrarte una serie de artículos, inclusive el del 2008, que es tan importante, seminal, para entender a los grupos genéticos. Pero mándame el correo, De acuerdo. para poder enviarles esta cita bibliográfica. Muy bien, muchas gracias. Juan Urrieta nos pregunta, Maricel, ¿para cuándo se tiene programado el nivel 2 de la cata de chocolate? Bueno, yo espero que en noviembre se pueda realizar el festival en Tabasco, y pensábamos hacer el curso después o antes del festival. Y yo tengo la gran esperanza de que vamos a tener una vacuna, o que vamos a poder hacerlo de una manera inteligente. No estoy segura, nada es seguro en este momento, pero yo les garantizo que el nivel 2 se va a hacer, ya sea a finales de este año o a principios del siguiente, y si no lo podemos hacer en vivo, lo hacemos en línea. Porque yo creo que después de esta experiencia, yo creo que yo estoy lista para poder hacer algo en línea. Muy bien. Walter Méndez, ¿dónde podemos consultar la nueva clasificación de los tipos de cacao mencionados en la presentación? Es lo que acabas de decir. Exactamente. Les voy a enviar la cita bibliográfica por correo, pero sencillamente buscando a Juan Carlos Motamayor. Tiene varios artículos y van a encontrar el del 2008. Es una búsqueda sencilla en línea. Juan Carlos Motamayor, genetista venezolano, una persona muy seria, muy inteligente. Es un muy buen trabajo y es una referencia importantísima. Cuando se habla del cacao, hay que mencionar este artículo por Juan Carlos Motamayor. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Liliana Jiménez, ¿dónde puedo tomar el primer curso? Bueno, el primer curso en México lo vamos a volver a hacer en Tabasco. El nivel 1 se ha ido por el nivel 2 y quizás en algún momento podamos hacer el nivel 3, que es una visita de campo intensa también en Tabasco. Pero de que vamos a hacerlo, ya sea a finales de este año o a principios del siguiente, no hay duda, y sería importante que estuvieran en contacto conmigo. En la presentación, yo tengo, déjenme ver si puedo volver otra vez. A ver. Estoy entrando en la presentación de nuevo. A ver, aquí tienen, me pueden contactar por Facebook, Maricel Presilla, o por Instagram, pero es mejor Facebook, porque así tenemos el mensaje, podemos contactarnos, y yo puedo informarles dónde pensamos hacer los cursos. Pero yo tengo muy claro el tema de Centroamérica, Tabasco principalmente. También tenemos otros países en la mirilla, pero mi responsabilidad es llevar estos cursos a México. Así que pensemos en noviembre, si las cosas funcionan. A lo mejor, si no se hace el festival, que espero que sí se haga, quizás demos cursos de manera independiente, no dentro del marco del festival, y quizás de esa manera podamos tener más separación
entre los alumnos, podamos tener menos estudiantes quizás, o estar en un sitio más grande para tener separación. Y daríamos el nivel 1 y el nivel 2. Muy bien. Vania pregunta acerca de la referencia bibliográfica de las evidencias arqueológicas del origen del consumo de cacao en Sudamérica. Bueno, si buscan la cultura mayo chinchipe también, esa es otra información que hay varios artículos y hay uno muy reciente que contesta muchas preguntas, porque este trabajo ha tenido lugar por años. Y de hecho, había una reacción un poco negativa de los que trabajan con el cacao en Mesoamérica, de no creer el tema de que se hubiera encontrado un sitio con restos arqueológicos, con trazas de cacao. Pero hay varios trabajos serios que prueban por muchos puntos de vista, muchas líneas de investigación que efectivamente los restos son muy antiguos, predatan los más antiguos de Mesoamérica, que son el del Paso de la Mada, la cultura mocaya. Me mandas el correo para contestar esta pregunta, pero también si me buscan en Facebook, ya yo podría directamente por Messenger mandarle toda la información, toda la bibliografía. Pero hay varios artículos importantes. Muy bien, tenemos un par de preguntas más de Walter Méndez. Bajo la experiencia de la ponente, ¿cuál sería su opinión sobre las perspectivas y retos del cacao y chocolate tabasqueño y mexicano? Bueno, los retos, ya yo los expliqué, los conocemos, que no hay un diferencial entre el cacao fino y el cacao bulk, que hay que entender lo que es un cacao fino. Yo creo que el tema de la denominación de origen Grijalba va a ayudar muchísimo a crear estándares para la fermentación y el secado, que es muy importante. También para el uso para qué tipo de cacao se va a propagar. O sea, vamos a propagar el cacao corriente, el calabacillo, o vamos a empezar a buscar otros tipos de cacao, además del cacao blanco que ustedes tienen, que ha tenido mucha popularidad. Pero ustedes tienen mucho. Yo estaba en la estación experimental, muy cerca de Villahermosa, y he visto cacaos excepcionales y los he probado ya hechos en el laboratorio, en chocolate. Deliciosos. Creo que ustedes tienen un tesoro genético que tienen que investigar, por supuesto. Eso quiere decir que hay que ayudar, que hay que proveer fondos para este trabajo de experimentación en este sitio de investigación. Hay que apoyar a los científicos que están haciendo este tipo de trabajo. Hay también que hacer expediciones. Hay que irse al monte, por ejemplo, a buscar cacao silvestre, a ver qué encontramos. Yo pienso que hay que diversificar el cacao en Tabasco. Tienen buenos trinitarios, muy buenos, de clones universales. Tienen un buen cacao blanco. Pero yo vi cacaos excepcionales en todas partes y yo creo que eso es importantísimo. Es una labor de tiempo. No va a suceder de la noche a la mañana, pero para empezar, hay que darse cuenta del tesoro genético que tiene Tabasco, pero hay que aprovecharlo. O sea, son los retos, el tiempo y el dinero. Hay que enseñar al campesino a trabajar el cacao, hay que fermentar bien, hay que secar bien, hay que procesar de una manera responsable el cacao. Pero es una labor que todos los países en desarrollo que han tenido éxito, por ejemplo, Perú ha tenido mucho éxito, lo han podido realizar. Cuando yo enseñé el mapa y hablé de las estrategias regionales, considero que es importante todo tipo de alianzas. Hay que tener alianzas con empresas, con fundaciones que brinden apoyo, porque para todo eso hace falta dinero y hay que hacerlo en serio. Obviamente el capital privado, la empresa privada ha sido muy importante para Tabasco, pero yo pienso que hay que crear alianzas internacionales. De hecho, se está haciendo para el plan Grijalba, como lo llamo yo, plan Grijalba. Se han hecho alianzas con gente muy importante a través del mundo que están apoyando a Tabasco.
esos son los retos. Ahora, los avances y las ventajas es que ustedes tienen un pequeño paraíso al que tienen que proteger. Tienen que protegerlo ecológicamente, tienen que considerar a los artesanos como joyas, monumentos vivientes. Las culturas indígenas son importantísimas. Las preparaciones, tanto precolombinas como coloniales del chocolate, deben ser protegidas. Tiene que haber también estándares de calidad para eso. Pero yo considero que ustedes tienen una cultura viva del cacao que es realmente una historia que cualquier comprador puede utilizar como arma de mercadeo. Pero la gente tiene que saber que existe en Tabasco. Yo les puedo decir que yo estuve muy poco tiempo para hacer lo que yo normalmente hago. Y así y todo, me llevé una impresión muy positiva porque yo vi todos los elementos que yo utilizaría si yo fuera a preparar grupos, si yo fuera a mercadear ese cacao. Yo lo tengo todo en mis manos para poder crear rutas de cacao impresionantes, diferentes, con temas insospechados y poder realmente hacer conocer la belleza, las virtudes de Tabasco al mundo entero. O sea, lo tienen todo. Tienen los retos, que son difíciles, son elementos que son pequeños obstáculos en el camino, pero que hay que entenderlos, hay que racionalizarlos, pero al mismo tiempo saber de que ustedes tienen una cultura viva del cacao, del chocolate. No es solamente vas a África y ves las fincas de cacao, no es parte de la vida misma, no es parte de la historia de los mayores productores de cacao del África, no existe esa conexión, pero ustedes tienen una conexión ancestral, es antiquísima, hay que protegerla, pero tiene todos los elementos para poder llevar el cacao de Tabasco, también el chocolate tabasqueño a todo el mundo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Norma Angélica Hernández Gómez, que dice, en su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades financieras de las empresas chocolateras de Tabasco y qué deben hacer sus directivos para hacer frente a esta pandemia? Gracias. Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos todos aquí. Yo, por ejemplo, como dueña de restaurantes y también tengo mi negocio en el chocolate y el cacao, les digo que yo nunca he pasado una crisis tan terrible. No sé exactamente cómo están ustedes en Tabasco, no sé el aislamiento, no sé cuáles son las normas, si las compañías pueden producir o no. Aquí las pequeñas compañías, si siguen las medidas impuestas por el gobierno, pueden trabajar, siempre y cuando usen máscaras y guantes. Hay toda una serie de requisitos. Las pequeñas compañías están trabajando. Las compañías en sí, las compañías alimentarias, son estatales y están trabajando. No sé cuál es el caso de Tabasco. Carlos, ¿me puedes explicar cuál es el caso de Tabasco en este momento? Pues el secretario creo que tiene una visión más amplia de cómo está el... ¿Por qué no me la explica para yo entenderla? Perdón, no escuché bien. Queremos saber la situación en Tabasco de las industrias, o los chocolateros. ¿Se permite trabajar? Si tienes una chocolatería, ¿puedes trabajar? No, lo que es... ¿Se considera una chocolatería, por ejemplo, un aspecto esencial de la economía que pueda estar funcionando? Sí, todo lo que es alimento se considera esencial. En este momento es parte de lo que está pasando. Y pues, Me hacen una pregunta realmente ¿qué pueden hacer los dueños de empresas chocolateras para afrontar la crisis? El tema es dificilísimo porque sí puedes trabajar, pero el tema es cómo vas a vender. Aquí se está haciendo todo en línea en este momento. Yo no sé si allá están preparados para hacer cosas en línea, si hay una demanda de chocolates en línea. No lo sé realmente. El tema no es fácil.
No, el tema no es fácil, Maricel, pero mira, precisamente algo que yo afirmo es, y como tú lo dijiste también, el mundo es antes y después del COVID. O sea, el mundo que dejamos ya no existe y vamos a No entrar a un... existe. Y este nuevo mundo lo estamos construyendo. Y este ejercicio que estamos haciendo ahorita es parte de este proceso. Creo que juntos tenemos que empezar a intercambiar opiniones, a conocer lo que piensa otra gente, a tener la visión que tú tuviste de Tabasco para que reconozcamos aquí los grandes valores y dónde podemos aprovechar estos valores. Sin duda, la tecnología, que ya venía avanzando de manera importante, toda esta venta online, pues ahora va a ser una locura. Ahora, más que nada, hay que Sí, encontrar maneras. pero para el tema de la locura, o sea, yo necesito entrenamiento. Carlos me entrenó para poder hacer esto, que parece sencillo. Todos ustedes se ve que están mucho más preparados que yo, que no he tenido necesidad de usar esto. Pero yo les cuento que de ahora en adelante esto se va a convertir en un arma en mi arsenal. Pero el tema en línea es fundamental, pero hay que entrenar a la gente también. Uno puede asumir que todo el mundo esté preparado para hacer compras en línea. Mi Totalmente. marido, por ejemplo, que es médico, que tiene que ver a sus pacientes en línea, pues te imaginarás los problemas de algunos pacientes que no tienen la habilidad de poder hacerlo. Entonces es muy complicado. O sea, es un nuevo mundo. Y como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Absolutamente. Estamos juntos en una senda desconocida y no podemos mirar atrás, excepto para la inspiración. O sea, Yo el creo pasado para corregir defectos y para inspirarnos, pero aquí todos los días estamos creando nuestro propio camino. Y yo me imagino que hay que, no sé, como el tema financiero, no sé, las ayudas para los pequeños comercios. Aquí les puedo contar que sí, se dice que hay ayudas para los pequeños comerciantes, pero son complicadísimas y yo todavía no la tengo. Yo tengo un restaurante cerrado desde el 24 de marzo y tengo tratando de que mis empleados tengan unemployment. Algunos han conseguido un unemployment, otros no. Estamos haciendo GoFunding para hacerlo nosotros mismos y tratar de ayudarlos. Pero es complicadísimo y para poder llenar las planillas, las solicitudes para los préstamos es muy difícil. Sin embargo, hay compañías que son muy grandes que han recibido fondos a pesar de que son millonarias. Pero los pequeños, yo no tengo inversionistas y como yo hay tantos. No tenemos inversionistas, somos nosotros con nuestros ahorros luchando para ver cómo vamos a permanecer a flote. Y yo me imagino que ese es el tema que tienen en Tabasco, pero yo les digo, en línea, crear conciencia de las compras en línea. La gente necesita chocolate para vivir, yo pienso, y hay que anunciarse. Y yo creo que el turismo puede ayudar muchísimo con el tema del chocolate y el cacao. Sí, yo refrendaría lo que estás diciendo con algo importante. Una de las maravillas del chocolate que tenemos nosotros es que es un chocolate con historia, es un chocolate con herencia, es ancestral, tiene procesos muy antiguos que iniciaron olmecas y luego usaron mayas y soques. Ese contenido cultural, trabajando bien, por supuesto, el chocolate, haciendo la fermentación adecuada y todo lo que tú has mencionado, pues creo que tiene una gran potencialidad, ¿no? Sin duda, como decíamos antes, el tema electrónico llegó para quedarse. Tenemos que encontrar las maneras de vender en línea y nos tenemos que ir capacitando y preparando. Fíjate que nosotros, a raíz de esta experiencia, tenemos una página web que se llama pasaportetabasco.com y ahí estamos metiendo todos estos seminarios que estamos generando, que conseguimos de terceros o que nosotros generamos, como esta invitación que te hicimos, Maricel, a tener esta plática, ¿no? Pero yo pienso que esta es la vía del futuro y tenemos que prepararnos usando el tiempo que tenemos en estos momentos. Cuando esto empiece a funcionar, cuando empiecen a relajarse las regulaciones, no vamos a tener tiempo para nada, absolutamente para nada. O sea que este es el momento justo para entrar en este tipo de conferencias, para leer, para enterarnos. Y por otra parte, ayudar a la gente, porque ese es un tema muy clave. No todo el mundo está preparado para este trabajo en línea. Y yo realmente los felicito a ustedes. Los felicito por el mensaje. Quédense en casa y participen
participen de estas teleconferencias. Creo que es algo hermoso. Y te digo, ustedes iban por muy buen camino, muy buen camino. El festival para mí es la culminación de tantos proyectos bajo un mismo techo. Yo vi el artesano, vi el estudiante, vi a la mujer preparando el agua de borrasca, que me emocionó, al señor de México haciendo molinillos, cosas impresionantes. De hecho, te cuento que en el festival terminé comprando las tiras de bordado y comprando unos collares que utilicé como guirnaldas de Navidad para mi árbol. Emocionante. Yo no me quería ir del festival, y eso es algo que tiene que hacerse, porque estos festivales funcionan. Si tú hablas con los peruanos, te van a decir que hace 10 años, cuando comenzó el Salón del Cacao y del Chocolate en Lima, no existían chocolateros del grano a la barra en Lima. Una sola mujer, Lizzie Montoya, hacía algo hace 10 años. Pero imagínate hoy el cambio que ha tenido Perú, y gracias al Salón. El Salón ha sido un catalista para todo esto, pero al mismo tiempo, a través del Salón, se crearon toda una serie de estrategias con empresas y fundaciones extranjeras y al mismo tiempo nacionales, como Pepe Cacao, por ejemplo, pero USAID, etcétera. Hay toda una serie de agencias que están dando dinero para el desarrollo del cacao y del chocolate en el Perú, ayudando, por ejemplo, a las pequeñas artesanas. El grupo Michki de Chasuta, mostré la foto de las mujeres en la Amazonía peruana, y ese trabajo ha funcionado, y yo pienso que el Salón es el punto focal de este esfuerzo, porque congrega a todos en el Estado, donde existe una interacción. Por ejemplo, yo no me imagino haber dado el curso en otro sitio, porque gracias al Salón, todas estas personas que estaban en Tabasco llegaron allí para el festival y se quedaron para el curso. Y así funciona también en el Perú. Damos los cursos nuestros antes y después del Salón en Lima. Y ustedes están haciendo algo parecido y me parece genial. Y eso realmente es ayuda concreta al que cultiva el cacao y al que hace el chocolate. Sin duda. Está tomándose alguien, ve una foto de alguien, Rafael Vila, que se está tomando, ¿qué está tomando? ¿Qué está tomando, Rafael? Te envidio, yo nada más que tengo agua. Bueno, tenemos Alfonso Castañeda, de entrada le manda saludos a la doctora, y él comenta que en el pasado concurso de promesas del chocolate Walter, en el Festival del Chocolate, tuvimos la oportunidad de escucharle, dice Alfonso. A nivel de estudiantes, esta es su pregunta, a nivel de estudiantes, ¿qué recomienda que se les inculque? ¿Qué aspectos generales de conocimiento del cacao deben incluir los planes de estudio? Gracias. Bueno, se empieza con un nivel 1. Y los que tomaron mi curso, tomaron el nivel 1, saben que empezamos de una manera general, pero que lo tocamos todo. O sea, si quieren aprender sobre el cacao y el chocolate, tienen que saberlo todo. Hay que conocer el cacao en su entorno, hay que ir a la finca, hay que conocer las variedades de cacao, hay que saber de genética, hay que saber de la historia, sobre todo ustedes que viven en una zona de alto contenido histórico. Hay que entender la historia del cacao y del chocolate en Mesoamérica. Hay que entender también la historia del cacao en otras regiones de las Américas, por ejemplo, lo que se ha encontrado en el Ecuador y también en el norte del Perú. Todo eso hay que manejarlo. También hay que entender lo que es el chocolate, saber cómo es el chocolate, la manera artesanal de hacer el chocolate, la manera industrial de preparar el chocolate. Hay que saber exactamente las técnicas para producir un buen producto. Hay que entender la historia industrial del chocolate y probar. Y sobre todo, probar. Hay que pasarse toda la vida probando. Yo diariamente me como
no digo barras, porque yo no como barras de chocolate, yo pruebo, pero yo pruebo 2 o 3 barras de chocolate a diario, pedacitos, porque no me gusta comerme, no puedo comerme una barra entera, sino que las voy degustando poco a poco, y pruebo el chocolate en diferentes momentos del día. Puede ser que yo empiece temprano en la mañana, al despertarme pruebo, a las 10 de la mañana pruebo otro pedacito, el mismo chocolate, lo pruebo, estoy cocinando, me pruebo un pedacito, por la tarde, por la noche, y para poder entender cómo mi cuerpo en diferentes momentos de mi actividad diaria, cómo mi cuerpo reacciona a ese chocolate. Y tomo notas, cuando tengo el tiempo, tengo una libretita y voy apuntando. Así es como se crean los degustadores. Y obviamente, cuando uno está trabajando en un tema, tiene que leerlo todo. O sea, en línea vas a encontrar una cantidad de materiales enormes. Leer buenos libros. Por ejemplo, yo recomiendo el de Michael Coe y recomiendo también mi libro The New Taste of Chocolate, que tengo que hacer una traducción al español. El tema es que yo funciono en inglés. Por ejemplo, yo traté de muchos de las imágenes que presenté hoy estaban en inglés y me di cuenta que, digo, déjame tratar pero muy tarde en la noche, en la madrugada, tratar de cambiarlas fue una mala idea, no tenía que haberlo hecho, porque tenía que haberlos revisado, pero no tuve el tiempo. Pero hay que leer todo lo que encuentres sobre el cacao y el chocolate. Obviamente vas a encontrar cosas malas, mal escritas, y vas a encontrar libros que están ya anticuados. Por eso yo les recomiendo, si quieren saber de genética, empiecen con el artículo de Juan Carlos Montamayor del 2008, que es importantísimo. Yo en la segunda edición de mi libro, yo hablo sobre el tema en detalle, porque cuando hice la primera edición de mi libro, todo mi tema era mesoamericano, porque yo realmente creía que las trazas de cacao que habían encontrado en el Paso de la Amada, en Chiapas, era lo más antiguo. 1900 antes de Cristo. Yo pensaba que era lo más antiguo en mi primera edición. La segunda edición ya empecé a hablar con la gente que estaba trabajando en el Ecuador y empecé a ampliar el tema histórico. Y me doy cuenta que hoy en día hay mucho más material que estoy introduciendo en la edición número 3, que yo creo que va a ser interesantísima, pero no sé ni cuándo la voy a terminar, porque el tema es que termino un capítulo y luego voy en línea y me encuentro un artículo que cambia muchas cosas. Tengo que volver, tengo que reescribir ese capítulo. O sea que me voy a dar el tiempo para trabajar. Pero el estudiante tiene que ser un gran lector y tiene que acudir a todas las oportunidades. Si es un estudiante de pastelería, de chocolatería, tiene que aprender con los maestros. Te tienes que ir a trabajar con gente que sepa sobre el tema. Le pides a Alejandro Campos que te deje trabajar con ellos, te vas a Ciudad México, que hay muy buenos bomboneros, muy buenos chocolateros. O sea, no sé realmente el estudiante que me hace esta pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué está estudiando? Pero si te interesa el cacao y el chocolate, estás en el sitio perfecto. Te tienes que hacer una pasantía en una finca de cacao. Tienes que hablar con la gente que está trabajando con el cacao, que te permita ayudar en la finca. Que aprendas a manejar la poda, que aprendas a abrir una mazorca de cacao, que aprendas a fermentar, que aprendas a secar. Eso es importantísimo. Y de hecho te cuento que cuando yo empecé a llevar chocolateros y bomboneros y pasteleros a Venezuela, ellos querían hacer el trabajo de campo. Y eso fue una de mis actividades, tratar de encontrar algunas de las fincas para que ellos pudieran trabajar, para que pudieran experimentar el tema de la fermentación, el tema del secado. Esta gente eran los grandes bomboneros, los grandes pasteleros, que lo que hacían eran maravillas con el chocolate venezolano, pero querían saber lo básico. Y por eso yo encuentro que el trabajo de estos individuos mejoró enormemente después de la experiencia de estar en un sitio donde se cultiva el cacao y donde también se hace el chocolate. O sea, yo creo, en inglés se llama holistic overview. Quiere decir que tenemos que poner todos los sentidos a funcionar, pero que hay que aprenderlo todo. Después te puedes especializar, pero al principio hay que aprenderlo todo, y eso es parte de nuestra filosofía en el instituto.
Por ejemplo, ahora estamos trabajando, después de terminar ya el nivel 3, que se hace normalmente en un país productor de cacao, en Perú, vamos a la Amazonía, y posiblemente muy pronto, si todo esto funciona, lo haremos en Tabasco. Pero el nivel 4 tiene módulos específicos. Vamos a hacer uno de genética, que lo voy a hacer junto con Juan Carlos Montamayor, genetista venezolano. Tenemos otro ya preparado para la República Dominicana, donde vamos a estar trabajando en fermentación con la familia Risec, en San Francisco de Macorís. Ellos tienen el centro de fermentación más grande del mundo, tienen 40 recetas de fermentación, espero que podamos ir allá. Vamos a tener un curso especializado en la bombonería italiana, y te puedo ir diciendo que vamos a tener cosas muy específicas ya para el nivel 4, porque ya estamos moviéndonos a hacer una especie de maestría, más como el Masters of Wine del Reino Unido, que es algo muy serio, pero se hace a través de créditos que vas tomando, horas, vas acumulando horas para poder tener ese diploma equivalente al Masters of Wine. Y también estamos trabajando mucho en acercarnos un poco a lo que están haciendo los que trabajan con el café. El tema de la cata del café, de ver los defectos, las virtudes del café. Estamos aprendiendo mucho de ellos, aunque el café es muy diferente al cacao y al chocolate. Son muy diferentes, pero es importante aprender de otros renglones de la industria alimentaria que pueden enseñarnos algo importante. Muy bien, cerramos con esta última pregunta de Saúl Córdoba Sastre. Él pregunta si tu libro está disponible en Amazon para envío a México, y si no lo está, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, sí, mi libro se vende en Amazon. The New Taste of Chocolate, déjame buscarlo aquí, a ver. Ahí está, The New Taste of Chocolate. Pero también te digo, Gran Cocina Latina tiene un buen capítulo sobre bebidas de chocolate, que a mí me gusta mucho, todavía vigente, muy buenas recetas. Y el libro de los chiles tiene muy buenas recetas con chiles, tiene muy buen material sobre los chiles de México, pero también de esa combinación eterna del chocolate y el cacao con los chiles. Es un libro que a mí me encanta, pero tiene mucha información también. Pero sí, los libros todos se pueden conseguir en Amazon. Y si tienen algún problema, pues nada, lo que tienen que hacer es comunicarse conmigo, buscarme en Facebook, y vamos a ser amigos en Facebook, por ejemplo, o en Instagram. Pero yo diría mejor Facebook, para yo poder mandarles mensajes. Ustedes me contactan, yo los acepto como amigos, y entonces sencillamente ya tenemos una comunicación abierta. Funciona, creo que mejor que el correo. Muy bien, ya por último voy a leer algunos saludos y los lugares de donde nos están viendo y escuchando. Roberto Reta dice que no solo consideran a Tabasco para mandar la información de ICA de este año. Gustavo Carrión, saludos desde Ciudad Juárez, turismo fronterizo. Olga Lucía Barragán nos ve desde España. Ella es colombiana, pero está en España. Antonio Naranjo Cobian, saludos desde Cunduacán, Tabasco. Olga Lucía, otra vez, Grupo de Cocina Santander, Colombia. También nos escribe Eduardo Paniagua, que él es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Nacional. Felicita, enhorabuena. Gracias a Gustavo Carrión por sus comentarios. Tenemos Francisco Guzmán, él está interesado también en ser parte de estas videoconferencias para dar una plática. Nidia Delgado, muchísimas gracias, abrazos a los chocolateros desde Colombia, pone un @ cacao y más cacao, para que la busquen en redes sociales. Cacao y más cacao. Saludos de parte de Rafael Vila. Desde Pichucalco, Chiapas. Es un gusto, un placer escucharte y verte, Maricel. Ay, me extraño. Con ambas Concelos, excelente charla. Liliana Jiménez también saluda. Daniel Sánchez. Saludos todos, en especial a Maricel y a la familia Walter. Eduardo Cortés.
Alejandro Campos. Muchas gracias, Maricel. Te mandamos, Alex y yo, un enorme saludo con mucho cariño. Te lo manda Ana Parisot este mensaje. Diego Palma, desde Tabasco, Comalcalco, Tabasco, también Lady Murillo Pérez, Reina Flores, Mauricio Romo, excelente charla. Norma Angélica Hernández, ya leímos su pregunta. Julio Ramírez, Cristina Rullán, Ruth Martínez, Onam Vasconcelos, de Chocoarte, de Cárdenas, Tabasco. Un saludo hasta Cárdenas. Saludos a todos desde Cacaotán, Chiapas. Gracias a la doctora Maricel, dice José María Muñoz. Saludos a Rafa Vila, Alejandro Campos, Ana Parisot. Muy bien, y así hay muchos saludos para la doctora Maricel, excelente charla. Saludos desde el grupo Alerlit Cacao. Saludos desde Emiliano Zapata. Por aquí había leído un comentario de una propuesta de Eduardo Cortés. Necesitamos una universidad del chocolate en Tabasco. ¿Qué opinión tiene? Yo pienso que esas son buenas ideas. No sé si una universidad, pero definitivamente que una universidad local tenga cursos de cacao y de chocolate. De hecho, Pero una cátedra. O sea, siempre se debe trabajar con lo que ya existe. de hecho, lograrlo. les quiero comentar a todos, estamos trabajando y hemos también invitado a Maricel porque vamos a trabajar en la cátedra del cacao y del chocolate con la misma Secretaría de Turismo a nivel federal, y el gobernador Adán Augusto López Hernández en el Festival del Chocolate del año pasado, en el cierre, anunció la creación del Instituto del Chocolate y del Cacao. Claro, esta circunstancia nueva puede retrasar el proyecto, pero eso permite que se preparen mejor. Claro. O sea, porque hay que preparar el currículum, hay que tener muy claro cómo se va a hacer, cómo se va a lograr los fondos y cómo llevar, cómo hacer esta empresa exitosa. Pero se necesita tiempo y ahora tenemos el tiempo. Así es, exactamente. Pero bueno, ahí están esas intenciones. Pues muchas gracias, Maricel. De verdad. Muchas gracias a todos por su participación. Secretario, ¿usted quiere decir algo? Yo les deseo a todos mucha salud y que se cuiden y que realmente se lo tomen en serio y que se preparen intelectualmente, espiritualmente. Un buen momento también para comer bien. Un buen momento también para meditar, pero para enriquecernos intelectualmente y espiritualmente. Yo creo que eso es importante. Sin duda, Maricel. Gracias por tus consejos. La verdad que muy agradecido. Fue muy nutrida la participación en la videoconferencia. Muchísimos saludos, gente de muchos lados. Bueno, saludos a todos porque conozco a varios en este grupo y me siento emocionada y también me siento con un poco de pena de no estar allí. Ahora en este momento quisiera transportarme y estar en Tabasco con ustedes. Carlos Ventura quiere saludar. Voy a abrirle su micrófono. Hola, Adelante. ¿qué tal? Hola. Sí, bueno. Adelante, Sí, Carlos. Te escuchamos, Carlos. Sí, ok, nada, bueno, una excelente conferencia. Gracias, señor Carlos. por preocuparse por los chocolateros. Buen día. Buen día, Carlos. Gracias, Maricel. Pues, Carlos, pues ya damos por terminada la videoconferencia, Maricel, como te decía. Bueno, tantas cosas que quisiera todavía decirles, pero yo pienso que hay que confiar en el futuro. Yo les quiero decir, no sé si tengo un minuto para contarles esta historia. Claro. Puedo. La última vez que estuve en San Francisco fue, yo viajé el 4 de marzo para estar tenía una reunión del board del FCIA, pero también teníamos un festival de chocolateros artesanos que por primera vez se habían unido a nosotros, al FCIA, para hacer esta gran presentación en un lugar hermosísimo. Y todo el mundo estaba muy entusiasmado, pero con mucho miedo, viajamos con miedo.
Cuando estuvimos allí, tuvimos la asesoría de una especialista en pandémicas que nos dejó realmente preocupados, pero al mismo tiempo energizados porque teníamos las reglas de juego de cómo comportarnos dentro de un marco de un festival. Allí estuvimos con estudiantes como con Hugo Chávez, estuvo con nosotros allá, de Tabasco, y fue una experiencia increíble de ver cómo todo el mundo se comportó, cómo se empezó a trabajar de una manera diferente, de cómo dar las muestras de chocolate. Yo salí de San Francisco muy entusiasmada por el futuro del festival, a pesar de que ese día se declaró el estado de emergencia, pero yo vi que era posible tener un tipo de interacción en un sitio, en un festival de chocolate, en un sitio amplio, donde estábamos muchos chocolateros y mucha gente envuelta en el chocolate y el cacao, pero fue posible. Y yo vi el entusiasmo, yo vi el compromiso de los chocolateros, que a pesar de que no era una situación ideal en ese momento y quizás tomamos un riesgo, todo el mundo, nadie faltó. O sea, los que compraron su stand estaban presentes, estuvieron los 3 días del festival, y fue una labor de compromiso y de amor, fue posible. O sea, a mí me entusiasma esos ejemplos porque veo hacia el futuro, de que a lo mejor es posible, todavía con el miedo de la pandemia, poder crear este tipo de eventos, no permitiendo la acumulación de gente excesiva, pero siempre todo el mundo estaba con su máscara, todo el mundo no se saludaban dándose las manos, sino con el codo, etc. Fue algo surreal, realmente, pero se hizo. Y yo pienso que vamos a mirar ahora el ejemplo de otros países que están abriendo las puertas a sus negocios. Por ejemplo, Alemania ha empezado, España está empezando muy lentamente, los Estados Unidos también. A ver qué sucede. O sea que cada día nos ofrece una experiencia nueva. Hay que aprender esas experiencias, a ver cuándo es posible que Tabasco se pueda reintegrar con fuerza a todas sus actividades productivas. Les deseo suerte, les deseo salud, y muchísimas gracias a ti, Pepe Nieves, por lo que estás haciendo, y a Carlos. Esta es una labor importante, muy importante. Muchísimas gracias, Maricel. Pues caray, el tiempo es el tiempo, pero me gustaría mucho, Maricel, pues plantearte que esperamos que sea la primera de muchas. Podríamos pensar en hacer cosas más específicas, donde pudiéramos platicar a lo mejor de tu cocina latina, incluso a lo mejor nos puedes hacer un platillo y mostrarnos cómo se hace. ¿Cómo adapto, por ejemplo, o sea, el peje lagarto en verde que probé con Ana en la finca La Luz, que realmente a Ana le agradezco todo, porque Ana me mostró una parte de Tabasco que yo no conocía, y realmente hizo toda la diferencia. Cocinar con alguien espectacular en su finca fue algo especial. Y el otro día me acordaba, miraba las fotografías increíbles déjame ver si encuentro esa imagen de ese momento que fue propiciado por Ana. A ver, Ana, querida. Pero hablando de la cocina, estoy con esta cocinera Chontal, espectacular. Esa salsa, que es una salsa verde con todo tipo, inclusive las hojas de chile, que yo pronto, en cuestión de un mes o 2, voy a tener hojas de chile. Pero ya yo, inclusive con toda una serie de verduras que compré en mi mercado japonés, hice una salsa verde para pescado. Obviamente no tenía peje lagarto, pero tenía pargo. Y tenía otros pescados parecidos, otros peces parecidos. Y aquí estoy haciendo yo el guiso para hacer esa salsa. La he reinventado. Y he utilizado ingredientes que puedo conseguir en mi mercado local. Me quedó estupenda. Pues gracias a todos por estar aquí. Encantada. Podemos hacer algo de cocina
interesante usando productos que pueden conseguir allá en Tabasco. Claro que sí, Maricel. Pues hombre, muchísimas gracias de verdad, nuevamente. Gracias a todos por estar aquí. Se rompió el récord en el número de asistentes a la ¿Cuántos videoconferencia. asistentes tenemos? 131 fue ¡Qué el maravilla! Menos mal que yo nada más que veo ahora, tengo a Carlos Ventura, a Ixuri Alarcón y Reina Flores, que los puedo ver aquí en la... y el señor Carlos Ventura está haciendo algo, está en la cocina, ¿qué hace? Está trabajando con el cacao, yo creo. Está trabajando con el cacao, eso me gusta. Eso solo se da en Tabasco, ¿entiendes? Imagínate, estuviéramos en París, nadie pudiera hacer eso. Ahí está descascarando cacao, Manuel. Descascarando. Carlos, ¿qué haces? Eh. Eso me encanta. Rafael tomándose una bebida con cacao también en la finca. Dice Rafael que era polvillo. Era polvillo, qué delicia. Qué delicia. Dice aquí que está pelando tamarindo. Para hacer en un fin. agua de tamarindo. Me están haciendo la boca agua. Qué bárbaros. Como diría Paulina, pero son unos bárbaros en Tabasco. Paulina de la Casa de las Flores, porque obviamente tengo tiempo para ver la Casa de las Flores en Netflix. Manda saludos castellanos del Cacao, Museo y el Chocolate. Y dice, y el Bastión y la más joven graduada, Constanta Gallegos Castellanos. Ya. Bueno, y le manda un abrazo de mi parte a Ana, y le dices a Ana que yo quiero ir allá a trabajar a su finca. Está escuchando, Ana. La promesa que hice de meterme en esa biblioteca increíble, donde ella tiene todo el material de su abuelo. Por aquí lo mencionó, dice que está trabajando ya con el tema que le encargaste. ¡Ay, qué bien! Ese museo, yo se lo aconsejo a todos que vayan a ese museo. Ese museo tiene joyas. Joyas. De acuerdo, muy bien. Gracias, muchas gracias, Maricel. Le agradecemos a la doctora Maricel Presilla su participación y a todos por haber asistido a esta videoconferencia. Muchas gracias. Cuídense mucho, quédense en casa.